Vamos al Señor en oración, pedir que nos bendiga. Señor, ahora nos acercamos ante tu presencia, porque es tu promesa de estar donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, Señor. Te invocan en el nombre de Jesús, allí tú estás. Y tu presencia entre nosotros es motivo de gozo, de mucha gratitud, de complacencia, Señor, de total satisfacción en ti, porque hemos venido a adorar y glorificar tu glorioso nombre. También hemos venido a escudriñar tu palabra, porque en ella encontramos palabra de vida eterna y de ánimo y de fortaleza para nuestra fe, que tanto necesitamos en estos días difíciles. Este es tu día, Señor, día en que tu iglesia se reúne para honrarte. Gracias por los que están presentes. Ayuda a los que están en camino, Señor, a llegar con bien para que aprovechen bien el tiempo, mi Dios. Y sobre todo, Espíritu Santo, guíanos, ilumínanos. Ayúdanos, Señor, a entender las Escrituras y pedimos esta bendición para cada clase de esta escuela dominical. En Jesucristo, amén. Ok, hermanos, vamos a dar un pequeño brinco hoy en nuestro estudio y la razón es, o sea, deberíamos de estudiar Daniel 8, pero la razón es que Daniel 8 va con Daniel 10, 11 y 12. Entonces es el mismo tema. So, lo que vamos a hacer es estudiar Daniel 9 y cuando terminemos a Daniel 9, entonces volvemos al 8 y continuamos y relacionamos los dos temas a la par. La Daniel 9 tiene que ver con la profecía de las 70 semanas, la cual en varias ocasiones hemos enseñado, pero hoy vamos a estudiarla con mucho más cuidado, deteniéndonos en más detalles. No sé si nos va a dar tiempo con este domingo, puede ser que tengamos que tomar el próximo. Pero hermano, vamos a perseguir un propósito. ¿Okay? Vamos a perseguir un propósito. Y es notar la precisión exacta con que se cumplen las promesas y las profecías en las Escrituras. O sea, notar esa precisión exacta que sabemos que viene de Dios. Las profecías dan cumplimiento a las promesas divinas. Y las promesas divinas deben regir o regular el curso de nuestra vida como cristianos. Entonces, vamos a tener una clase donde vamos a dar muchos detalles, pero vamos a perseguir ese objetivo de que las promesas divinas regulen y rijan el curso de nuestra vida. Fíjense lo que dice Mateo 5:18, que es el versículo que hemos escogido como lema. Mateo 5:18. Lo vamos a leer todos juntos una vez que lo encontremos. Mateo 5:18. ¿Ya lo tiene? Lo leemos juntos entonces. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Qué versículo tan bonito, ¿verdad? Bueno, hermanos, ya hay muchas profecías ya cumplidas, otras están alcanzando su cumplimiento y algunas se cumplirán en el futuro. Así que vamos a Daniel 9 y comenzar con los versículos del 20 en adelante. Daniel 9, comenzando con el versículo 20. Noten cómo Daniel estaba orando por su pueblo. Un breve recuento. Nosotros sabemos que desde joven Daniel pues había sido llevado cautivo a Babilonia, y él dejó atrás su pueblo, su religión, y él no olvidó sus raíces, no la olvidó
viviendo en un lugar extraño y pagano, y él siempre se recordaba de orar por su pueblo. Y estando Daniel orando por el pueblo, fue que le vino esta pudiéramos decir, ¿cómo dice la palabra? Sí, una visión, ¿ok?, del Señor con relación a lo que iba a ocurrir al pueblo de Israel. Noten que dice los versículos 20 al 23. ¿Hermana Ginny? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ok, y esta es la orden y la visión que le da. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es bien importante entender que esta profecía de las 70 semanas tiene que ver con el pueblo de Israel. O sea, las escrituras nos revelan el origen, en historia nos revelan el origen de este pueblo, y también nos dice en profecía cuál va a ser el final del pueblo de Israel. O sea que esta profecía tiene que ver con el pueblo. Daniel orando por el pueblo y Dios a través del ángel Gabriel revelándole en visión lo que le iba a suceder al pueblo de Israel. Pablo en el libro de Romanos menciona estos tiempos. Usted puede leerlo, estudiarlo ahí en su casa. Es Romanos capítulo 11. Ese capítulo 11 de Romanos, Pablo expresa lo que le ha de suceder al pueblo de Israel. Y luego Juan en Apocalipsis capítulo 12 menciona también lo relacionado a la nación de Israel, lo cual veremos un poquito más tarde, Apocalipsis 12. O sea, Romanos 11 y Apocalipsis 12 se estudian paralelos para entender lo que le ha de ocurrir a la nación de Israel. ¿Ok? Bueno, entonces, 70 semanas, fíjense, debe entenderse por 70 sietes. De igual manera que una semana equivale a 7 días, bueno, una semana en lo que es esta profecía equivale a 7 años. ¿Okay? Así es como debe de interpretarse esta profecía. ¿Okay? Esta predicción de tiempos comienza con la orden de restaurar, edificar a Jerusalén, según el decreto de Artajerjes en el año 445 a.C. ¿De dónde sacamos estos datos? Eso va a ser prácticamente nuestro trabajo en esta clase, ir estudiando bien todos estos pormenores. Noten que el próximo versículo, Daniel 9:25, de allá que dice: sabe pues, entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos ambiciosos. O sea que esta predicción de 70 semanas comienza con esa orden de restaurar a Jerusalén. Alguien que me busque Nehemías capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? Nehemías 2, 5 y 6. Y dije al rey, si le place al rey y sus siervos
cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey, envíame después que yo le señale el tiempo. Ok. Ahí está la orden cuando fue dada el permiso para ir y restaurar a Jerusalén. O sea, dice el versículo 25, note, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta, o sea, un periodo de tiempo aquí, el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Si hemos usado la fórmula establecida de una semana, 7 años, ¿cuánto tiempo aquí está hablando? 7 semanas, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 7 semanas, fácil. ¿Cuánto es 7 por 7? 49 años. Entonces, 49 años es el tiempo que duró la restauración de Jerusalén. 49 años. Noten que ahí dice, habrá 7 semanas y, ¿ok? Ese y indica un cambio. Okay, por eso decimos que las primeras 7 semanas es el tiempo en que se restauró a Jerusalén, y habla ahora de 62 semanas, 62 por 7, 434 años. ¿Okay? Quiere decir que 434 años más 49, estamos hablando de un término de 483 años. Por ejemplo, 7 semanas es el tiempo que duró, 49 años, la restauración de Jerusalén. Y un cambio, o sea, terminó la restauración, y 62 semanas hasta que venga el Mesías príncipe. ¿Okay? Entonces hay 483 años de intervalo. ¿Entienden eso? O sea, para usted poder, si usted está interesado... Ajá. 483 años de intervalo entre la restauración y el nacimiento. No, en total. En total. 434 años entre la restauración y el Mesías. Pero si le sumas los 49, son 483 desde la orden. ¿Entiende? Okay. Si usted quiere leer más acerca de la restauración del templo, un buen estudio de eso es Nehemías. Usted estudia Esdras y Nehemías y puede saber un poco más acerca de la restauración del templo. Precisamente Nehemías trata acerca, dice, de los tiempos angustiosos. ¿Por qué habla de tiempos angustiosos? Porque esta reconstrucción del templo fue bajo oposición. O sea, fue un trabajo arduo. Ellos tuvieron que enfrentar muchas oposiciones, principalmente de los samaritanos. ¿Okay? Ahora, hablemos de las 62 semanas. O sea, esas 62 semanas comienzan a contar después que se acaba la obra de la restauración hasta que se le quita la vida al Mesías. Cuando se le quita la vida al Mesías equivale a la entrada de la entrada triunfal. Esa es la semana que cumple la semana en que se le quitó al Mesías la vida. ¿Okay? Volviendo a Daniel 9, muchas veces cambio de... Volviendo a Daniel capítulo 9, versículo 26, nota que dice, y después de las 62 semanas, o sea, una vez cumplido estos 434 años, se le va a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Se está hablando del pueblo romano. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este versículo, la segunda parte, está implicando la destrucción de Jerusalén, que ustedes saben que ocurrió en el año 70 después de Cristo, o sea, 40 años después que se le quitó la vida al Mesías. Ok, vamos a ver entonces los pormenores, que son los datos interesantes de la clase. Por ejemplo, cuando uno viene a una escuela dominical, siempre es bueno en una clase buscar algo aplicativo. Ya lo dijimos al principio que estábamos buscando un objetivo, ¿se recuerdan? El objetivo de la clase. Okay. ¿Qué fue lo que dijimos al principio?
sobre el propósito y objetivo que íbamos a perseguir en la clase. Que íbamos a ver precisión en el cumplimiento de las profecías. ¿Y qué debían hacer las profecías? ¿Qué debían hacer las profecías? Regir y regular el curso de nuestras vidas. Eso fue lo que dijimos como objetivo y propósito. Y vamos a procurar eso. Ahora, en esta clase no estamos sermoneando, estamos estudiando. Entonces, cuando uno va a estudiar, especialmente sobre tiempos y eso, hay que entrar en detalles minuciosos y ver lo que nos ofrece la Biblia en cuanto a todos estos detalles. ¿Okay? En Daniel, el versículo 1 del capítulo 9, que cuando ocurrió esto, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. O sea, en el año primero de Darío, quiere decir, está hablando del 522 antes de Cristo, al comienzo del imperio medo-persa. El versículo 2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Quiere decir que 70 años fue lo que duró el cautiverio babilónico, según Jeremías 25, versículo 11. O sea que el tiempo del cautiverio babilónico duró del 606 al 536. ¿Okay? Porque en ese tiempo fue que Ciro, el rey persa, según Esdras, capítulo 1, versículo 3, dio la orden del retorno. Pero no es la orden de la que estamos hablando en esta profecía. Porque está la orden del retorno y la orden de la reedificación de Jerusalén, que son completamente dos cosas diferentes. O sea, estamos contando el tiempo desde la orden de la reedificación de Jerusalén. Sin embargo, Daniel en el capítulo 9 está mencionando esta profecía de Jeremías, donde el cautiverio babilónico iba a durar 70 años y terminó en el 536 antes de Cristo. O sea que el dato que nos guía es la orden de reconstruir. Vamos a buscar, si tratan no desmarcar a Daniel, a Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Y si en un momento los pierdo, por favor levanten la mano y volvemos a repetir lo que tengamos que repetir. Pero yo quiero que me sigan el hilo de lo que estamos tratando de decir. Nehemías capítulo 2, versículo 1. ¿Cuándo fue dada la orden de restaurar? Lo interesante de lo que estamos persiguiendo, para que ustedes se den cuenta, es determinar esos 483 años que decimos que fue en la semana de la entrada triunfal. Eso es bien importante, es un dato muy, muy importante. ¿Cuándo terminaron estos 483 años? ¿Okay? Porque eso nos va a ayudar a determinar muchas cosas. La edad de Jesús, la edad cuando Él comenzó su ministerio, y todos esos detalles los vamos a tratar de ver en la clase. Okay. Sucedió, dice Nehemías 2.1, en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, y tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Esos datos no nos interesan. Lo que nos interesa es, fíjense, el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. ¿Ok? Ok, aquí yo les tengo un calendario, del calendario hebreo, como a lo que corresponde más o menos el calendario hebreo. Como ustedes pueden ver, el principio de año es el mes Nisán.
O sea, ellos comienzan su año en marzo, abril. ¿Ok? Ese es el calendario hebreo, los 12 meses. Estamos hablando que a principio de año se dio la orden de restaurar a Jerusalén. ¿Ok? Ahora, en el año 445 fue que se dio esta orden. La Biblia habla del mes, pero ¿cómo entonces sacamos el año 445? Si solamente dice... Okay, les voy a hacer esa pregunta para ver, ¿cómo es que nosotros sacamos el año 445? Si la Biblia no lo menciona. Que por eso es que es bien importante estudiar los datos históricos que nos presenta la Biblia. Muchas veces nosotros leemos y nos mencionan gobiernos y reyes, imperios, y sin embargo son las claves que nosotros necesitamos para determinar años y fechas, ¿ok? O sea que al parecer son datos insignificantes, pero tienen mucho valor. Nehemías menciona el gobierno de Artajerjes, ¿ok? Hubieron varios reyes llamados Artajerjes en la dinastía medo-persa. Por eso no nos podemos equivocar en ubicar cuál fue este rey. Estaba Artajerjes I Longímano. Él reinó de los años 465 al 424. También estaba Artajerjes II Nemón, comenzando inclusive con una M, Nemón, 404 al 358. Y está Artajerjes III Ocos, así se llamaba, que fueron los años 358 al 338. ¿Okay? Entonces aquí entendemos que se trata de Artajerjes I Longímano, que gobernó por los años 465 al 424. Este rey Artajerjes fue el que sucedió en el trono al rey Asuero, que en otras ocasiones hemos dicho que también se le llamaba Jerjes. ¿Okay? ¿Se recuerdan quién era el rey Asuero? ¿Relacionado a quién? A Esther. Okay. Bueno, el que vino después en el trono del rey Asuero fue este Artajerjes I Longímano. ¿Okay? Él es mencionado, miren, busquen a Esdras, capítulo 4, versículos 6 y 7, los va a mencionar a los dos reyes. Esdras 4, 6 y 7. Entonces vamos a ir de atrás para adelante, de Daniel a Nehemías y a Esdras. Okay, ¿qué dice Esdras 4, 6? Okay. Ahí menciona en Esdras los dos reyes, el cual Artajerjes sucedió al rey Asuero. Ahora ustedes saben, aquí leímos en Nehemías capítulo 2, versículo 1, okay, en el año 20 del rey Artajerjes. Entonces sí, vimos cuáles fueron los tres Artajerjes que tuvo el imperio persa, okay. El que cuadra es el que reinó del 465 al 424. O sea, 20 años de su reinado, ¿qué año nos da? 20 años, 445. Del 465, 20 años, 445. ¿Ok? Por eso que nosotros decimos, aunque aquí Nehemías no dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, en el 445, la Biblia no lo dice, pero se puede descifrar por el tiempo de los gobernantes, el tiempo que ellos duraron en el gobierno. ¿Ok? Entonces, ¿está aclarado eso? ¿Ok?
Okay, vamos entonces a aclarar los días del Mesías príncipe, que está hablando Daniel 9:25. Desde que se da la orden hasta el Mesías príncipe. Se está refiriendo al año 30 de nuestra era, cuando ocurrió la entrada triunfal, un 9-10 de Nisan, es cuando se cumplían exactamente las 69 semanas. Zacarías 9:9 profetizó de este evento. Eso es algo que se celebra todos los años, la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Fue cuando el Señor lloró por Jerusalén diciendo, no has reconocido tu día, porque este es tu día, el día de tu visitación, refiriéndose al cumplimiento de esta profecía de las 70 semanas. No olvidemos desde un principio que la profecía de las 70 semanas tiene que ver con lo que le sucederá a Israel como pueblo, ¿ok? O sea, una vez cumplida las 62 semanas, se le quita la vida al Mesías. Esto nos lleva a un dato interesante. ¿Qué edad tenía Jesús cuando se le quitó la vida? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? ¿Qué edad tenía Jesús cuando se le quitó la vida? Ok, vamos a determinar la edad de Jesús usando varias razones bíblicas. ¿Ok? Primero, tomando el dato de cuando el Señor inició su ministerio público. Lo dice Lucas 3:1. Lucas, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Ituria y de la provincia de Trancónite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Fue el comienzo del ministerio de Juan el Bautista en el año 15, ¿ok?, del imperio de Tiberio César. ¿Ok? ¿Quién fue Tiberio? Tiberio fue el hijo adoptivo de Augusto César. ¿Sabe que en los tiempos de Augusto César fue cuando nació el Señor Jesús? Bueno, Tiberio fue el hijo adoptivo y se dice que Augusto César gobernó desde el 31 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Del 31 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Quiere decir que dice el primer año de Tiberio. ¿Cuándo fue? El 14 después de Cristo. O sea, el 15º año de Tiberio fue entonces 14 más 15, fue 28. Pero usted dirá, no cuerda la matemática ahí. 14 más 15, ok, el año 0 sí, pero 14 más 15 son 29 años. Bueno, hermanos, primero tenemos que decir, la Biblia es infalible. La Biblia no se equivoca. Y si la Biblia dice en el 15º, fue en el 15º. Que podamos nosotros quizás, por varias razones que les voy a dar ahora, definir cuándo fue ese 15º, para decir si fue el año 28 o el año 29, entonces ya es un problema nuestro. Puede ser que haya una dificultad con la fecha que dan los historiadores en cuanto al tiempo que duró Augusto César en su gobierno. Otra razón puede ser que ustedes saben que en el estudio de Daniel vimos varios casos donde el hijo gobernó paralelamente con el padre. ¿Se recuerdan? Nabucodonosor fue uno de ellos. ¿Se recuerda cuando estuvimos estudiando la diferencia de esos años? El otro fue Belsasar. O sea, Belsasar fue otro que gobernó paralelamente. ¿Se recuerdan cuando nada más que podía ofrecer el tercer puesto? ¿Por qué? Porque él era el segundo. O sea, hay que tener estos datos. Puede ser
que Tiberio haya pasado un tiempo gobernando paralelamente con Augusto César. Pero el caso es, esa es nuestra dificultad. Lo que sí podemos saber que en el 15º año de Tiberio, que nos da al año 28 después de Cristo, comenzó el ministerio de Jesús en el caso de los 6 meses de Juan el Bautista. ¿Cuánto entonces duró el ministerio del Señor? ¿Cuánto duró el ministerio del Señor? Se dice que 3 años y medio. Sin embargo, para que ustedes noten, no es un dato que la Biblia dice específicamente. Los años de ministerio de Jesús fueron 3 años y medio. Lo decimos así por estas razones. Sí está definido el tiempo que va a durar el anticristo en su ministerio público. Y nosotros sabemos que el anticristo viene a imitar a nuestro Señor en su encarnación, en su muerte, en su resurrección, en todo aspecto. Ahora, lo que nos deja saber a nosotros que el tiempo que duró el ministerio del Señor fueron 3 años y medio, son las 3 fiestas pascuales que menciona la Biblia, de las cuales Jesús participó. Las 3 fiestas pascuales, o sea, si alguien le pregunta a usted, le dice, ¿cómo podemos determinar de que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio? La respuesta es por las 3 fiestas pascuales que se celebraban cada año. Jesús participó de la que menciona Juan 2:13, Jesús participó de la que menciona Juan 6:4, y luego menciona la que él participó en Juan 13:1, que fue en esa última semana, ya cuando él se le fue a quitar la vida. ¿Ok? ¿Entendieron? Ok. Pero otra fecha, yo encontré esto también muy interesante a tener en cuenta en cuanto a la edad y el ministerio de Jesús, fue el argumento sobre la reconstrucción del templo de Herodes. Busquen a Juan 2:20. Juan capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice? Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ok, en 46 años fue edificado el templo. Quiere decir que ya la obra estaba terminada. ¿Ok? Cuando el ministerio de Jesús, cuando él fue a comenzar su ministerio, ya el templo, la obra del templo estaba terminada. Ok, los historiadores dicen que Herodes propuso la obra en el año 20 antes de Cristo, ¿okay? En el año 20, pero que él no empezó la obra hasta que tuvo todos los preparativos, los preparativos para la obra duró como 1 o 2 años para tenerlo todo listo, ¿okay? Quiere decir que 46 años del templo menos 28 nos da 18 antes de Cristo, más o menos el tiempo en que Herodes comenzó la obra de la reconstrucción del templo. Entonces ese es otro dato interesante que apoya que el ministerio de Jesús comenzó en el 28. ¿Okay? El 28 fue la primera Pascua, la Pascua del 2:13. Luego la Pascua del 6:14 fue la del año 29 y la Pascua del 13:1 fue la del año 30. Que por eso decimos que esta profecía de las 70 semanas se cumple en el año 30, en el mes Nisan del año 30 después de Cristo. ¿Okay? Ahora, ¿qué edad tenía Jesús? Se dice que Jesús no pudo haber nacido después del año 4. ¿Por qué? Por la muerte de Herodes. Ese es el dato que nos da para decir que Jesús nació antes del 4. ¿Okay? No se sabe exactamente, definitivamente en qué año nació Jesús, solamente el dato que ya en el 4 muere Herodes, y ustedes saben que el niño Jesús nació antes de Herodes. ¿Okay? Pero vamos a coger como ejemplo el 4. 4 más 28 son 32. Quiere decir, ahí está la idea que Jesús tenía 33 años cuando él murió, mas sin embargo,
no hay un apoyo bíblico que muestre que esto es verdad. El único apoyo bíblico que nos dice de la edad de Jesús es Lucas 3:23. Y fíjense que Lucas nos dice que Jesús era como de 30. No nos dice que tenía 30 años. Él nos dice, era como de 30. Así nos gusta a nosotros cuando ya cumplimos ya los 30 años. No queremos decir definitivamente la edad. No, yo estoy en los 40. Yo estoy en los 40, pero no. Notaron en Lucas 3:23 donde dice, ve, que Jesús era como de. No podemos fijarnos en el número y entonces ignorar esa frasecita como de. Quiere decir que no nos da con exactitud la fecha del Señor Jesús. Quiere decir, ¿qué edad tenía Jesús cuando Él murió? Pudiéramos decir, Él era como de 30 y pico. Eso es lo que podemos decir. No podemos definir 33, porque el problema está en todos estos detalles. Que si Él comenzó su ministerio en el año 28, después de Cristo, y duró 3 años y medio, eso sí lo podemos tener por certeza, por las Pascuas, estamos hablando de unos 32 años, más o menos, cuando Jesús murió. ¿Okay? Así que yo encontré esto interesante. Todo tiene que ver con las 62 semanas, el cumplimiento de estas 62 semanas. Entonces, la primera fecha que tenemos es marzo-abril del 445, la orden de la reconstrucción. La segunda fecha la tenemos abril 9-10 del 30 después de Cristo. Eso es hasta el Mesías. Y esto suma, ¿que cuánto suma? 445 más 30. 475, pero ya empezó el año. O sea, al empezar el año ya hay que contar uno más, 476. ¿Okay? Porque fue a principio de año que fue la entrada triunfal. ¿Okay? Hay una dificultad al usar la fórmula de la multiplicación por 7 que hablamos al principio. ¿Se recuerdan? 62 semanas, que son 434 años, y 7 semanas, que son 49 años, hacen un total de ¿cuánto? ¿Lo dijimos? ¿Quién lo apuntó? 483. Y cogemos una fecha y la relacionamos con la otra, son 476 años. Entonces, ¿qué pasa con la diferencia? Okay. La diferencia tiene que ver con el tipo de calendario. Con el tipo de calendario que se usaba en las Escrituras. Hay 4 calendarios. ¿Okay? Está lo que era el año lunar, que decían que era el que usaban los judíos. El año solar, de 365 días, es el que usamos nosotros. Estaba el año calendario, que tiene 360 días, y el año julián, de 365 y un cuarto de día. Ese es el que nos convendría a nosotros. Para el cuarto de día, cogerlo de descanso por lo menos. Ok. Bueno, esos son los 4 calendarios que han habido. Ok. ¿Cuál de estos calendarios usa la Biblia para fechar los eventos? Porque eso nos va a dar la diferencia de los años. ¿Okay? Como un ejemplo, vamos a usar el diluvio. No el divulio, sino el diluvio. ¿Okay? Busquen todos a Génesis. Génesis, capítulo 7. Versículo 11, que dice, ese es vamos a ver el tiempo que duró el diluvio. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos. Ok, ¿cuándo comenzó el diluvio? El 17 del mes segundo, ¿no es cierto?
¿Cuándo terminó el diluvio? Génesis 8:4. ¿Qué dice? Ajá, léelo. A los 16 días del mes sobre los montes de Ararat. 17. Si me dices 16, me tengo que hacer la clase de nuevo. ¿Qué dice? ¿A los 17 de qué mes? Del séptimo, ¿verdad? Quiere decir que del segundo al séptimo, ¿cuántos meses hay? 5 meses. ¿Ok? Y menciona los días que duró. Génesis 7:24. Génesis 7:24. 150 entre 5. 30 días. 30 por 12. Entonces, ¿qué calendario está usando la Biblia? El año calendario. No necesariamente nuestro año sol, nuestro calendario solar. ¿Ok? Quiere decir que los 476 años son según el año solar, el calendario solar, nuestro calendario. Los 483 años son según el año calendario, que es el que usan las escrituras. ¿Ok? Y vamos a ver esto, yo se los voy a poner por número para que ustedes se den cuenta. Voy a tratar de escribirlo. Okay. El año solar tiene 365 días, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, 476 años, que es lo que nos da el intervalo de la orden hasta que se le quita la vida al Mesías, ¿ok? Por 365 días es igual, no espero que lo puedan sacar, son 173.740 días. ¿Ok? Esa es la multiplicación de los 476 por 365. Ahora, ustedes saben que en nuestro calendario cada 4 años es año bisiesto. Así que tenemos que añadirle eso, ¿ok? 476 años dividido entre 4 años nos da 119 días. ¿Correcto? La suma de todo esto son 173.859 días. ¿Ok? Ahora, esta cifra, ¿ok? Usted la va a dividir entre el año solar, no, el calendario, de los 360, y va a dar un total de 4, no, perdón, no es multiplicado, perdón, 482, 941, ¿ok? Lo cual redondeado son 483 años. Quiere decir que los mismos días, eso es simplemente para que nosotros veamos que hay una precisión de tiempo. Es dividido, ay, disculpe. Sí, verdad, es dividido, disculpe. Yo tenía dividido al principio, que me confundí por la cantidad de 6 números, pero es para redondear. Exacto, es un punto. Ok, vemos la precisión del tiempo, no importa usando qué calendario, nos da exactamente los días en que se cumplieron las 62 semanas. Quiere decir que de marzo a abril 445 a.C., cuando se dio la orden de la restauración, a abril 9-10 del 30 después de Cristo hay 483 años. ¿Ok? Ahora, tenemos que seguir porque la profecía continúa. Pero hasta ahora hemos podido aclarar de dónde se sacan los datos,
y la precisión de exacto de los días. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el 27 dice, y por otra semana. ¿Ok? Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjense, y por otra semana no necesariamente significa continua. ¿Ok? Está mencionando 69 semanas. Y ahora dice, no dice continua, sino y por otra semana. ¿Ok? Quiere decir que no son semanas continuas. ¿Por qué no son semanas continuas? A ver si ustedes cogieron el dato. Porque entre la semana 69 y la 70 se está mencionando un evento que tiene de separación 40 años. ¿Cuál es? El sitio de Jerusalén, se lo dije al principio. Como junto a que se le quite la vida al Mesías vendrá el versículo 26 al final. ¿Ok? Perdón, el 26 a la mitad dice, la ciudad ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación. Ese es el evento de del 70 después de Cristo. Y hubieron 40 años de diferencia. Eso es para que nosotros veamos que y por otra semana no es continua la 69. Porque menciona un evento que se demoró 40 años. ¿Qué es lo que va a suceder y por otra semana? ¿Okay? Bueno, es cuando venga lo que es la gran tribulación. O sea que estamos en este momento ubicándonos en tiempo, en el tiempo indefinido que hay entre la semana 69 y la 70. Según Pablo en Romanos 11:25, esa es la entrada de los gentiles. Y es lo que está ocurriendo ahora en la iglesia. Es la entrada de los gentiles. Recuerden que la profecía tiene que ver con Israel. Por eso que inmediatamente dice que cuando venga esa semana, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, es el pacto que el anticristo va a hacer con el pueblo de Israel. Un pacto de paz. Se lo promete por 7 años. Todo eso según Daniel 7:25. ¿Okay? Le promete un pacto de 7 años, reedifican los muros, vuelven a inaugurarse los sacrificios y todo el sistema religioso judío, que en este momento todo eso está anulado, porque ellos donde se reúnen es en sinagogas, pero va a venir este tiempo en que ellos van a volver a su religión. Y a la mitad del tiempo, fíjate que lo dice el versículo 27, él va a abolir el pacto. O sea, 3 años y medio que menciona Daniel 7:25. ¿Okay? Cuando él venga, él va a confirmar el pacto con muchos. Ese es el jinete del caballo blanco que hará pacto de paz con Israel. Se va a reconstruir el templo, se va a reanudar el sistema sacerdotal y los sacrificios hasta que se manifieste el anticristo, según Mateo 24:25 y segunda de Tesalonicenses 2:3 al 9. Una vez que esto ocurra, hará cesar los sacrificios a la mitad de la semana. Eso es lo que está advirtiendo Jesús en su sermón apocalíptico en Mateo 24, del 15 al 22. Esa es la advertencia que le está haciendo Jesús al pueblo judío. ¿Sí, Dayami? Por eso es que dicen que la tribulación va a durar, o sea, lo que es después de que se va a la iglesia, 7 años. 7 años, una semana. Es una semana, y una semana equivale a 7 años. Y entonces la mitad de esa semana son 3 años y medio. ¿Ok? Ok, quiere decir, hermanos, ok, y todo esto tiene que ver, la semana 70 tiene que ver con lo que ha de ocurrirle al pueblo de Israel. Por eso yo creo fielmente de que la iglesia, los gentiles que están entrando ahora en este intervalo de tiempo entre las 69 y las 70, que nos vamos con Cristo antes que comience la gran tribulación. Porque la gran tribulación
tiene el objetivo, aparte del objetivo de lo que es destruir el mal y Dios derramar su juicio sobre la tierra, es la restauración de la nación de Israel. Y por eso Pablo en Romanos 11 habla acerca de eso. Quiere decir que los judíos sí son los únicos, hablando entre los escogidos, que van a tener que sufrir la tribulación en todo su tiempo. O sea, hasta el último momento. ¿Okay? Por esta semana. Quiere decir, conclusión, que la profecía de las 70 semanas se compone, podemos decir, de 3 divisiones de tiempo. ¿Okay? La primera división son 7 años, usando la fórmula, una semana 7 años son 49 años. ¿A qué se refiere los 49 años? No me diga que se les olvidó ya. No. ¿A qué se? 49 años. ¿A qué se refiere? El tiempo que demoró la reconstrucción de Israel. ¿Okay? Pues si decimos la orden no puede durar 49 años. Es el tiempo que duró la restauración de Israel, okay, de Jerusalén. Y esa separación con "y" es lo que significa terminó esta obra. ¿Okay? Para entonces venir 62 semanas. 62 semanas ¿hasta qué? Hasta la muerte del Mesías, lo que es la semana de la entrada triunfal. ¿Okay? Eso es lo que nos ubica a que sucedió en el año 30 después de Cristo. ¿Okay? Ese es el segundo intervalo. Y el tercer intervalo es la última semana, la 70, que se refiere a la gran tribulación. No es continua a la 69. Por eso hay un intervalo de tiempo indefinido, porque nosotros sabemos que nosotros no sabemos cuándo Jesús va a venir por su iglesia. Es un intervalo indefinido de la cual nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, velando y orando. Por eso se nos anima a esto, a velar y orar. Fíjense que el 27 dice, hasta que el 27, la parte final, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por eso yo digo que Daniel es un libro que prácticamente hay que estudiarlo con el libro de Apocalipsis. Solamente en esa frase, venga la consumación, ¿qué es lo que implica? Los juicios de Dios en las formas de trompeta y luego a derramar las copas de su ira. ¿Okay? Hasta que eso se determine. ¿Okay? Una vez que eso sucede, lo último que va a ocurrir en esa semana de la tribulación es la guerra de Armagedón con la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Viene el intervalo de tiempo de 1000 años. Después de estos 1000 años se vuelve a soltar al enemigo, reúne las naciones para hacer guerra contra la santa ciudad, y es entonces cuando Dios envía fuego y azufre a la tierra. El diablo es juzgado y es echado definitivamente por la eternidad en el infierno. O sea, no nos podemos equivocar, la guerra de Armagedón no es el fin del mundo. Usted lee el Apocalipsis, solamente muere la tercera parte de la tierra. Quiere decir que quedan habitantes en la tierra aún después de la guerra de Armagedón. Y es cuando comienza el tiempo milenario, o sea, el reino de Cristo sobre la tierra. Pero después de estos 1000 años es que sí viene el fin del mundo. ¿Ok? Después de estos 1000 años. Todo esto es lo que está determinado para que se derrame contra él desolador. Por eso yo les decía, hermanos, que este estudio de las 70 semanas, además de los datos bíblicos que podemos obtener, ¿okay? Lo que nos ayuda a nosotros es a apreciar que Dios, como leímos al principio en Mateo 5:18, lo que Él cumple, Él lo promete, y lo promete en su tiempo, exactamente en su tiempo. Por eso nosotros en nuestro estudio, yo pienso que a veces Dios no nos dio esos detalles en la Biblia para que nosotros también nos entretengamos un poquito en buscar todos estos detalles y seamos un poco curiosos y tratemos
de ver qué nos dice la Biblia, aunque no podamos decir respuestas definidas. Por ejemplo, en el caso de la edad de Jesús, si usted pregunta, yo no le puedo dar una respuesta definida porque la Biblia no la da. Es la única razón. La Biblia no la da. ¿Qué sí podemos decir? Que Jesús estaba en sus 30. Eso sí lo podemos decir. Y que su ministerio duró 3 años y medio. Eso sí es definitivo. Pero los otros datos simplemente son cosas que la Biblia no menciona. Pero a pesar de que pudimos aprender de esto, lo que yo quiero que llevemos a nuestras casas, en nuestros corazones de esta clase, hermano, es que las promesas bíblicas deben regir el curso de mi vida. Quiere decir que yo mi vida la voy a regular, la voy a gobernar y a planear de acuerdo a las promesas del Señor. Eso fue lo que hicieron nuestros antepasados. Eso es lo que han hecho muchos de los cristianos que han sabido mayordomizar sus vidas. Regir sus vidas de acuerdo a lo que tenemos prometido del Señor. Y nosotros no podemos ser ignorantes al hecho de que lo que estamos esperando como iglesia es que Cristo venga por ella. Y si esa es la promesa que tenemos, de que Cristo viene por su iglesia, ¿qué me dice la palabra que yo tengo que hacer? ¿Estar en qué? Velando, orando, o sea, estar al tanto de esto, que esto puede ocurrir en cualquier momento. Y eso es lo que debe de regir mi vida en estos momentos. Si yo voy a trabajar, voy a subsistir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero mi prioridad y lo que yo tengo que tener en mi mente es la realidad de que Cristo viene por mí, que yo tengo que estar preparado. ¿Ok? Nos ponemos en pie y para terminar.